Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Manuel Torino recorre los problemas ambientales a los que nos enfrentamos y las soluciones que están surgiendo para corregirlos en 20 ideas para salvar el planeta. Hola, bienvenido a 20 ideas para salvar el planeta, el podcast de sustentabilidad de La Nación. Yo soy Manuel Torino y en este espacio te propongo explorar juntos los principales problemas ambientales que amenazan al mundo tal como lo conocemos hoy. Pero también vamos a descubrir las ideas de emprendedores que se dedican a solucionar estos grandes problemas y a proteger la naturaleza. 20 ideas para salvar el planeta es una guía práctica para tomar conciencia de la crisis ambiental y a la vez una invitación a ser protagonistas del cambio que el planeta necesita. Antes de que sigas escuchando, va una advertencia a modo de disclaimer. En este episodio de 20 ideas para salvar el planeta vamos a hablar de economía. Pero no del dólar, la inflación o las tasas de interés, sino de la economía del cambio climático. No es ningún secreto que la salud del medio ambiente y el desarrollo económico están íntimamente relacionados, pero lo interesante, creo, lo novedoso, es que la aplicación de algunas ideas del mundo de la economía están ayudando últimamente a entender mejor la crisis ambiental que sufre el planeta. Y tal vez, aunque esto ya es una ecuación bastante más compleja, estas ideas económicas pueden llegar a resolver la crisis. Existen muchos ejemplos de esta intersección entre economía y ecología. Un concepto que en los últimos años la sustentabilidad tomó de la economía es el de default. Por si no lo sabías, el planeta está en default ambiental. Esto quiere decir que cada año la humanidad consume más recursos naturales de los que puede producir, tomando a crédito, como si fuera a préstamo de las futuras generaciones, el resto de los recursos que necesita. Desde hace ya 6 años, la Global Footprint Network viene calculando lo que se llama el día de la sobrecapacidad ambiental, el día en que entramos en default ambiental. Es el momento del año en el cual, hipotéticamente, el planeta gastó todos los recursos que generará ese año y comienza a vivir de prestado, como se dice, generando una deuda ecológica. Este 2020, con el parate que supuso la pandemia, se derrumbó fuerte el nivel de actividad económica, pero igual el día del default ambiental fue el 22 de agosto. Es decir, que para esa fecha nos habíamos consumido los recursos naturales que el ecosistema tiene disponibles, al menos sin comprometer su capacidad de reponerlos. Si vamos al caso específico de Argentina, que de caer en default algo de experiencia tiene, este año superamos nuestra capacidad ambiental el día 26 de junio, bastante antes que el promedio mundial. Entonces estamos en números rojos en términos ambientales. Estamos consumiendo recursos naturales a una velocidad tal que necesitaríamos 1,7 planetas para satisfacer la demanda de la humanidad de forma sustentable. O para decirlo de otra forma, la situación ambiental que estamos viviendo se puede comparar con pagar el mínimo de la tarjeta de crédito. Algo que nos enseñan que nunca, pero nunca tenemos que hacer, porque acumulamos deuda para más adelante y llega un momento en que la cosa se vuelve insostenible. Esta idea, la del default ambiental, nos sirve para tomar conciencia de la velocidad con la que nos estamos consumiendo el planeta, pero también para repensar con herramientas económicas, y es la idea de este podcast, el problema de la crisis ambiental. Pero como digo siempre, el gran problema ambiental, la madre de todas las batallas, es el cambio climático. Entonces, para conocer más sobre este diálogo entre el mundo de la economía y el cambio climático, consulté a un economista y periodista que suele encontrar formas no convencionales y siempre muy creativas de aplicar la economía a otras áreas de estudio. Se trata de Sebastián Campanario, que además es un autor de la casa porque escribe todos los domingos su columna Alter Eco en La Nación. La economía y el mundo del cambio climático tienen un diálogo claramente insuficiente, ¿no? O sea, si bien hay algunas excepciones, hay un premio Nobel de Economía que tiene que ver con el tema,
La realidad es que la academia llegó un poco tarde, digamos, al problema, dada la magnitud que tiene. Esto en realidad pasa con todas las disciplinas académicas, ¿no? Que hoy para mí tienen como una dinámica bastante lenta en relación a la velocidad de cambio que estamos viendo. La economía llega tarde también a los cambios en inteligencia artificial, en el mundo del trabajo, etcétera. Pero sin duda, digamos, está subestimado el tema del cambio climático en el mundo de los economistas. La buena noticia es que para saldar esta deuda de la que habla Sebastián, de a poco los economistas están empezando a poner el foco en el problema del cambio climático, porque además de ser un problema social y ético, si se quiere, el cambio climático es también un problema económico a resolver. Sería algo así: el planeta tiene un recurso común que es la atmósfera, y cada uno de nosotros genera emisiones de efecto invernadero que van dañando esta atmósfera. Como te contaba en el episodio anterior de 20 ideas para salvar el planeta, el tema es que esta huella ambiental puede ser directa o indirecta, no siempre está bien medida y a veces incluso ni nos damos cuenta que la estamos generando. El gran problema con esto es que esta huella ambiental es desigual, muy desigual. No todos somos igualmente responsables por el cambio climático. Si ves los números del BID, una persona en el 1% más rico de la población mundial genera 175 veces más carbono que una en el 10% inferior. Y acá entra en juego un concepto que los economistas llaman externalidad. Una externalidad negativa es una situación en la cual parte del costo de algo que compramos, un viaje que hacemos, la actividad de una empresa y hasta de un país, no se ve reflejado en el precio de mercado, pero aún así es pagado por alguien en algún lado, alguien se hace cargo. Muchas veces este costo es ambiental y lo pagamos entre todos. Y no hay que ser economista para darse cuenta que aquí hay un conflicto. Ahora bien, para entender la dimensión del problema, entrevisté a una de las mayores expertas en economía ambiental de la Argentina. Mariana Contegrand es doctora en economía por la Universidad de California, tiene un posgrado en políticas públicas por la Universidad de Itela y hace años estudia la relación entre economía y ambiente. Escuchala hablando del problema que hay detrás de las emisiones globales. Es un problema que hay problemas de incentivo justamente porque se da lo que se llama el efecto polizón en economía, que en inglés se llama free riding. ¿Qué quiere decir? Como nosotros no tomamos en cuenta los daños que generamos, entonces, queremos que de la misma manera que pasa eso, otros incurran en los costos para la solución. Entonces queremos hacer de polizones, o sea, queremos ir gratis, que se resuelva el problema, pero ninguna de las partes hacer nada concreto, sino que la hagan otros, porque de todas maneras el planeta es un recurso común. ¿Cuál es la solución ideal? Y la cooperación internacional. ¿Por qué? Porque para corregir ese problema, el del free riding, el del efecto polizón, entonces, ¿cómo puede ser esa cooperación internacional? Y que haya un precio del carbono. Entonces, si hay un precio del carbono a nivel mundial, todo lo que hacemos, si tenemos que pagar un precio, vamos a hacerlo con los incentivos correctos. O sea, a mí me dicen, por ejemplo, querés viajar a Europa, pero tenés que pagar por las emisiones que generás, y lo voy a pensar 2 veces. O sea, los incentivos correctos se solucionan, digamos, con el precio del carbono. Y si hablamos de incentivos, otra herramienta para corregir estas externalidades de las que hablan los economistas son los impuestos al carbono. Escuchó ahora a José María Fanelli, economista de la Universidad de San Andrés e investigador del CONICET, que es un experto en desarrollo sostenible. Los impuestos para corregir externalidades se llaman en economía piguviano, se conocen hace mucho. Los que llevan la delantera en esto de lejos son los países europeos. Y básicamente se trata de cobrar impuestos sobre las emisiones de carbono en función de un cálculo, por ejemplo, de cuántas emisiones generan los combustibles. Aquí en la Argentina tenemos un impuesto introducido con la reforma fiscal de 2017, que fue realmente un comienzo. También tenemos mucha legislación para energías renovables. Poner un impuesto al emisor de dióxido de carbono
es una forma de que el que contamine lo pague. Algo que parece elemental, pero que en la práctica está lejos de suceder. A este reclamo algunos expertos lo llaman justicia climática. Una de las activistas más destacadas a nivel mundial que llevan esta bandera, la de la justicia climática, es Mary Robinson. Mary Robinson es la expresidenta de Irlanda, que escribió un muy recomendable libro sobre el tema y sobre su experiencia como máxima referente de las Naciones Unidas en materia de cambio climático, donde vio este problema de la justicia climática. Y precisamente la ONU viene denunciando esta desigualdad cada vez con más fuerza. En un reporte durísimo del año pasado, señala de alguna manera lo perverso que esconde el asunto. Los más pobres al final son los más afectados por el cambio climático. El informe dice que mientras la gente más pobre es responsable de solo una fracción de las emisiones globales, deberá sufrir en un futuro el mayor golpe del cambio climático porque tienen la menor capacidad de protección y de recursos para evitar el impacto del cambio climático. Y el reporte va más allá, advierte que el cambio climático amenaza con revertir los últimos 50 años de progreso en términos de desarrollo, de salud, de reducción de la pobreza y de otros logros alcanzados. ¿Por qué no actuamos ya para mitigar el cambio climático y evitar todos estos problemas que, además de ser socialmente inaceptables, de poner en riesgo nuestra propia existencia, además de eso son una pésima noticia en términos económicos porque suponen pérdidas millonarias a nivel mundial? Bueno, acá aparece otra vez la cuestión de los incentivos. El cambio climático sin duda representa un problema de lo que se llama en economía equilibrio intertemporal, ¿no? El futurólogo y tecnólogo Marcelo Rinesi habla de problemas muy rápidos y muy lentos a la vez. El cambio climático es uno de ellos, el tema del cambio demográfico es otro. ¿Qué quiere decir muy rápidos y muy lentos? Digamos, bastante lentos como para generar incentivos al cambio, sobre todo en materia política y empresarial. O sea, cualquier medida que hoy tome un gobierno en materia de cambio climático probablemente no vea los frutos el mismo presidente, ¿no? O el mismo parlamento o la misma instancia de autoridad, pero sí son lo suficientemente rápidos como para asegurar que nos van a impactar en el lapso de nuestra vida. Así vamos llegando al cierre de este episodio, donde exploramos algunas ideas de la economía del cambio climático. Me queda una reflexión dando vueltas en la cabeza en estos tiempos de pandemia. ¿Qué pasaría si la misma eficiencia, la creatividad, los incentivos y hasta la voluntad política que se puso para encontrar una vacuna para el COVID en tiempo récord, como se logró, se aplicara a resolver el problema del cambio climático? Creo que no estaría nada mal, ¿no? Hasta la semana que viene. Esto fue 20 ideas para salvar el planeta. Un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.